Bienvenidos a la economía de DW, soy Juliana González. Hoy fue una jornada marcada por la humillación de Trump a Zelensky en el Salón Oval. En una diplomacia transaccional impuesta por la nueva administración en Washington, la paz de Ucrania solo pareciera alcanzable si la Casa Blanca y el Kremlin negocian en solitario las condiciones y si Ucrania firma un acuerdo para otorgar a Estados Unidos el acceso a un tercio de las tierras raras, gas y minerales ucranianos. Pero las fricciones hoy en el Salón Oval llevaron a un final abrupto del encuentro entre Trump y Zelensky y dejaron en el aire la firma del acuerdo, un elemento que suma a la agenda económica de Donald Trump, que empieza a tomar forma y no pasa desapercibida para los mercados. Este tsunami diplomático que además deja sin firmar el acuerdo de minerales para el que había viajado aparentemente Zelensky a Estados Unidos no pasa desapercibido. Nos vamos nosotros hasta Nueva York para tomarle el pulso a este momento histórico con mi colega Ana Nieto, quien nos acompaña desde esta ciudad. Ana, ¿cómo han reaccionado los mercados a este tenso momento en el tablero de la geoestrategia? Los mercados han estado casi todo el día intentando cerrar el mes con una jornada en positivo, pero la tensa reunión en la Casa Blanca, algo que en Estados Unidos no se había visto nunca, dio la vuelta a todos los índices hacia el territorio de las pérdidas. Es un territorio del que se estaba saliendo en la última hora de contratación. Pero, en resumidas cuentas, en febrero ha sido un mes de pérdidas para los inversores. El índice S&P 500 ha caído por encima del 2% y el Nasdaq por encima del 5%. En este mes, el S&P 500, que es el índice más expansivo de la bolsa, ha perdido lo ganado tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y, de hecho, se ha producido algo realmente curioso, que es que la mayor parte de los valores que se consideraban dentro del Trump Trade, es decir, empresas o bien cercanas o que tenían mucho que ganar con esta presidencia, son las que más han perdido este mes en los mercados, entre ellas Meta, Alphabet, Nvidia, Tesla. Tesla ha perdido más de un 30% de su valor desde la llegada de Trump al poder, y la propia empresa de Trump, Trump Media, también ha perdido un porcentaje semejante. Ana, pero además de lo visto y lo vivido hoy, ¿están los mercados ya empezando a digerir los efectos de los aranceles que podrían llegar la próxima semana? El cierre de febrero, desde luego, muestra como un mercado con valoraciones muy altas gracias a los beneficios empresariales empiezan a notar algunas de las grietas que pueden abrirse en la economía. Hoy se ha conocido, por ejemplo, el índice favorito de inflación de la Reserva Federal, que estaba en línea con lo esperado, pero se ha detectado una caída del consumo que es más pronunciada de lo que es habitual en enero. Además, hay otros elementos en el aire que abren importantes incertidumbres más allá de la situación geoestratégica. El impacto de los despidos de la Administración Federal, el estancamiento de la inflación, el impacto de los aranceles con o sin represalias, la indefinición en este sentido que se abre para los inversores sin capital y el efecto de la congelación de los fondos federales son factores que van a tener efecto en esta volatilidad. Hoy el indicador del PIB, que anticipa la marcha de la economía de la Reserva Federal de Atlanta, anticipa que puede haber contracción en el primer trimestre. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis desde Nueva York en un día histórico. Gracias. Y el Bitcoin se desplomó un 22% en febrero y cayó por debajo de los $79,000 este viernes. La criptomoneda más popular y cotizada del mercado ha perdido casi un 28% de su valor desde los máximos históricos que registró en enero. La criptodivisa también se está viendo lastrada por los planes arancelarios de Trump, las tensiones geopolíticas a nivel internacional, la incertidumbre internacional en los mercados y las políticas monetarias de los bancos centrales. Además de la preocupación tras el hackeo de Bybit, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas, que resultó en un robo de más de $1.400 millones. Y hasta ahora hacemos un repaso de otras noticias económicas destacadas de la jornada. Microsoft anunció este viernes el cierre de Skype a inicios de mayo, tras más de 20 años desde su creación. La compañía sustituirá Skype por la versión gratuita de Teams. Las videollamadas de Skype revolucionaron la telefonía fija. Pero en los últimos años la plataforma perdió relevancia y a cientos de millones de usuarios ante la competencia de rivales como Zoom y Slack de Salesforce. Audi cerró este viernes su planta en Bruselas y deja a miles de trabajadores sin empleo.
Las operaciones de Audi se trasladarán a China y México debido a los elevados costes y a la caída en las ventas. El cierre de Audi es otra muestra más de la crisis que atraviesa la industria automovilística europea, afectada por un crecimiento lento y la competencia de los modelos chinos. Y en este ambiente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentra en la India al frente de una delegación de la Unión Europea para reforzar las relaciones económicas y diplomáticas con el país asiático. Durante su visita, von der Leyen se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi. La delegación trabaja para cerrar un acuerdo de libre comercio que ha sido postergado durante años en un contexto en el que Europa busca estrechar sus relaciones con la India, un país en crecimiento. India no es solo el país más poblado del mundo, también tiene una de las economías con mayor crecimiento. En el último trimestre de 2024 lo hizo un 6,2%, algo menos de lo esperado, pero por encima de lo registrado en el trimestre estival. La India se ha convertido en el motor del crecimiento mundial. También su consumo registra buenos datos, sobre todo en las zonas rurales, donde los precios de los alimentos son más bajos. Pero las amenazas arancelarias de Donald Trump preocupan en un país que exporta mucho a Estados Unidos. Trump ha impuesto aranceles a algunos bienes adicionales. También la India ha adoptado un nuevo sistema arancelario. Definitivamente eso va a impactar en nuestra economía. Las medidas que ha tomado no nos favorecen. Muchos indios están satisfechos con el desarrollo económico de su país, pero también hay problemas. Pese al crecimiento, hay una crisis de empleo. El gobierno no logra crear suficientes puestos de trabajo para los millones de jóvenes indios que se incorporan cada año al mercado laboral. La gente se está yendo del país en busca de trabajo. Tenemos que hacer que se queden, pero ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo podemos darles más oportunidades? Si el gobierno les ayuda y les da oportunidades de trabajo aquí, entonces la economía india crecerá. Uno de los mayores retos de la economía india está en generar más trabajos bien remunerados, y es que el crecimiento económico no es suficiente. Y nos vamos para España, donde el gobierno de este país impulsa planes para regularizar en los próximos años a cerca de 1 millón de trabajadores extranjeros. Esta política contrasta con la tendencia global de más bien reforzar las fronteras y criminalizar a los migrantes. Sin embargo, la mano de obra extranjera viene a compensar el envejecimiento de la población y con sus aportes contribuyen también a las pensiones y los sistemas de seguridad social. Aquí el ejemplo de una empresa española. Esta empresa catalana productora de carne depende especialmente de la mano de obra extranjera. El 40% de sus 5.000 empleados vienen del extranjero. Yo soy peruano, pues, y en Perú no suele haber gente de todas partes del mundo. Cuando llegué tocaba gente de Ucrania, de Marruecos, algunos latinos, pero la mayoría de Europa y gente de África. Es gente que no es la misma cultura, no son las mismas costumbres, la manera de hablar. Fue un poco difícil adaptarme. Siempre con respeto, tranquilo, haciendo caso a las indicaciones. Muchos trabajadores proceden del extranjero, no solo en la producción, sino también en la administración. Es como mi segunda casa aquí, entonces sí que es verdad que Rumanía siempre será mi primera casa porque vamos igualmente cada año y todo, pero aquí es como si estuviera en casa igualmente, porque todo el mundo nos acoge muy bien. El jefe de personal explica por qué su empresa recurre a inmigrantes cualificados. No es por un tema de salarios bajos, los salarios en Bonaria están por encima de los salarios de la zona para cualquier tipo de persona. Estas personas vienen a hacer unos trabajos, hablamos de los trabajos de peonaje, de un matadero, de un despiece, trabajos que las personas que están aquí ubicadas, por la razón que sea, porque hay plena ocupación, prefieren no hacer. La fábrica tiene su sede en la pequeña localidad catalana de Guissona. Aquí hay falta de mano de obra y la xenofobia no es un problema. La sort que tenim és que hi ha feina.
Aquí tenemos suerte porque hay trabajo para todos. Yo soy profesora y haciendo este trabajo conoces a las familias y son gente muy agradecida. Todo el mundo está muy unido y tienes que hacerles sentir que estás dispuesta a ayudarles. No puedes darles un trozo de papel y esperar que lo solucionen ellos solos. Debes ayudarles y hacerles sentir que se preocupan por ellos. Y es algo agradable de hacer. Desde la pandemia causada por el coronavirus, casi todo el crecimiento de la población en España se ha debido a la inmigración. Según el Banco de España, solo en 2022 inmigraron 1,1 millones de personas. Esta es quizás una de las razones por las que España creció más rápido que cualquier otro país de la eurozona el año pasado. Y nos despedimos hablando de innovaciones. Los autos y trenes sin conductor ya son una realidad, pero autos voladores, varias empresas en todo el mundo persiguen este sueño. Una compañía en California está trabajando en ello desde 2025 con éxito. Lo que están viendo no pertenece a una película de ciencia ficción. Es el video promocional del prototipo desarrollado por la empresa emergente californiana Aleph Aeronautics, dedicada al futuro de la movilidad. En este momento su precio es prohibitivo para la gran mayoría de consumidores, porque nos cuesta mucho producir cada unidad. Esto se debe al reducidísimo volumen de una producción, que además resulta muy ineficiente al no estar todavía optimizada. Así, todavía pasarán años hasta que el auto volador pueda salir a la venta, por un precio en principio estimado en unos exorbitantes $300.000. Además de circular por carretera, el vehículo puede despegar verticalmente pese a no tener alas, reduciendo su superficie de colisión. Asimismo, podrá evitar embotellamientos, ayudando a descongestionar el tráfico e incluso pudiendo ser usado como la ambulancia perfecta, según afirman sus creadores. Aunque para ver todo eso, habrá que esperar algunos años. Y en nombre de todo nuestro equipo de Noticias en Berlín, gracias por elegirnos y nos vemos en la próxima emisión.